Qué hermoso lo que cantábamos, pensar que ese es el propósito de nuestra vida, glorificar a Dios y dar a conocer su nombre, no nuestro nombre, no que nosotros seamos importantes. Si dice la Escritura, el único importante es Dios y Él nos ha creado para glorificar su nombre. El ser humano solamente encuentra propósito en su vida cuando vive para Dios, cuando conoce a Dios, cuando se arrepiente de sus pecados y pone su confianza en Cristo. Y ahora todo creyente debe vivir para dar a conocer ese Evangelio. Qué hermoso. Les invito a ver sus Biblias, por favor, en Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Vamos a estar estudiando hoy del versículo 21 al 31. Gálatas, capítulo 4, versículos 21 al 31. Leo, luego oramos. Leo la versión Valera 60, dice la palabra de Dios. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Oramos. Señor, queremos agradecerte porque, como cantábamos, tú has sido bueno con los malvados como nosotros. Tú has adoptado a los impíos como nosotros. Tú nos has dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tú nos has llamado, Señor, cuando no nos importaba, cuando no queríamos saber nada de ti. Señor, cuando te aborrecíamos, cuando íbamos en contra de tu voluntad. Tú has sido bueno, Señor, con nosotros. Nos has dado vida para poder creer en el Evangelio. Nos has llamado a salvación. Señor, has enviado a tu Hijo, has castigado a tu Hijo para no tener que castigar a los que deberían haber sido castigados, que somos nosotros. Gracias, Señor, por tu bondad para con nosotros. Y queremos ahora, Dios, esta mañana, como un acto de adoración, escuchar tu palabra, estar atentos a lo que tu palabra nos dice, que podamos esforzarnos ahora en este momento por comprender lo que tu palabra enseña y también podamos someternos a ella, por favor. Y oramos también por aquellos que hoy se encuentran muertos en sus delitos y pecados. Señor, que tú les llames al arrepentimiento y a la fe, por favor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Siempre hablamos del péndulo, solemos hablar. El péndulo tiene que ver con irnos a extremos. Y pasa en cualquier área, pasa en la iglesia, digamos, y pasa en cualquier área. Cuando de cierta manera el hombre se va a un extremo erróneo, nuestra actitud es correr hacia el otro extremo,
que también es erróneo. Pero así solemos reaccionar, vamos de un extremo al otro. Por ejemplo, en su momento se ha malinterpretado el rol del esposo. Los esposos no han cumplido su rol de manera correcta. Y el movimiento opuesto ha sido el movimiento feminista. El otro extremo. Como el hombre no lidera, entonces ahora se le cede el liderazgo a las mujeres. Se ha descuidado la familia. En pos de servir a la iglesia, se ha descuidado el rol en la familia, el rol que nosotros tenemos en la familia. Entonces, como hemos sacrificado nuestra familia en el altar de la iglesia, lo cual es erróneo, entonces nos vamos al otro extremo, y es solo vivimos para nuestra familia. De eso se trata solamente la vida. Mi esposa, mis hijos y nada más. Son extremos, como hemos sido legalistas en la iglesia, imponiendo un montón de reglas, tratando de agradar a Dios con nuestras fuerzas, agregándole a las Escrituras cosas que las Escrituras no dicen. Entonces nos vamos al otro extremo, y es, hagamos lo que queramos. Ya el pecado no importa, la Escritura no importa, hagamos lo que queramos. Y cualquier mandamiento que se cita se nos acusa de legalistas. Bueno, porque nos vamos al péndulo, así solemos actuar. Y pensaba, cuando estudiaba este texto, que creo que hoy también nos estamos yendo a otro péndulo, porque venimos de un movimiento que ha abusado de la fe, le ha llamado fe a lo que no es fe. En pos de la fe, supuestamente, se le ha dicho a personas que dejen sus trabajos, que dejen sus familias en algunos casos, que lo dejen todo y se vayan de misioneros a no sé dónde, cuando no tienen ni dones ni llamados, ni cumplen con los requisitos de 1 Timoteo 3, Tito capítulo 1, cuando es una violación de 1 Timoteo capítulo 5, que debemos proveer para nuestras familias en primer lugar. Entonces se ha abusado, se le ha llamado fe a lo que no es fe. En pos de la fe se le llama a las personas a hacer cosas que son aún contrarias a la misma fe, contrarias a las Escrituras. Es el movimiento hoy en día, seguramente se los han dicho, ¿no? Tenés que tener fe y hacer cosas que en realidad van en contra de la Escritura. Entonces hemos reaccionado frente a ese movimiento. Hemos reaccionado frente a esas personas que nos dicen que tenemos que tener fe supuestamente en cosas que Dios no promete. Y creo yo que nos hemos ido al otro péndulo. Y el otro péndulo es vivir sin fe. Vivir confiando en nosotros mismos. La Biblia dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La vida cristiana descansa en la obra de Cristo. La vida cristiana, en un sentido, es una vida de fe, porque nosotros descansamos no en nuestras obras, no en nuestros méritos, sino en los méritos de Cristo. Y si nos ponemos a pensar, la vida cristiana es una vida que confía en otro, no confía en nosotros mismos. Nos miramos a nosotros y decimos, por nuestras obras estamos condenados. Miramos lo que nosotros podemos hacer y decimos, no podemos hacer nada. Pero miramos a Dios, miramos a Cristo muriendo en la cruz en nuestro lugar y decimos, bueno, solo podemos ser aceptos por el sacrificio de Cristo. Pero eso es por la fe, es por la fe. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar una decisión constante y es que confiamos en Dios o confiamos en nosotros. Pero no podemos confiar en ambos. Y de eso nos va a hablar este texto justamente en esta mañana. Vamos a ver en este texto el contraste justamente entre confiar en Dios y confiar en nuestras fuerzas. O confiamos en Dios o confiamos en nuestras fuerzas. No podemos hacer ambas. Y el mal llamado, tener fe, el mal llamado, y llevar a
a hacer cosas que aún la Escritura prohíbe, no nos debe llevar a nosotros ahora a vivir una vida en nuestras fuerzas, a vivir una vida confiando en nosotros mismos. Como se ha usado, y hay pastores que han dicho, bueno, no estudio las Escrituras porque Dios me va a dar un mensaje hoy, ¿no? Y se paran acá y dicen lo primero que se les viene a la mente. Eso es erróneo, pero lo contrario no es, ahora no oro, ni busco a Dios, ni busco la guía de su Espíritu, sino solamente leo comentarios. Eso sería el confiar en nosotros mismos, confiar en nuestras fuerzas. Por lo tanto, justamente Pablo nos va a hablar en esta mañana el contraste entre confiar en Dios y confiar en nuestras fuerzas. No puedes hacer ambas. O confías en Dios o confías en tus fuerzas. Y vamos a ver 3 características de la confianza en nuestras fuerzas. 3 características de la confianza en nuestras fuerzas que nos debe llevar justamente a confiar en Dios. Y la primera característica, Pablo nos va a hablar en primer lugar de la manera en que obramos con nuestras fuerzas, o de la manera en la que confiamos en nuestras fuerzas. Versículos 21 al 23, noten conmigo nuevamente ahí, capítulo 4, versículo 21. Dice Pablo, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Recordemos que nosotros podemos dividir la carta de los Gálatas en 3 secciones. Una sección histórica, capítulo 1 y 2, donde Pablo, de manera histórica, hablando de su conversión, hablando de cómo comenzó su ministerio, defiende la justificación por la fe. Luego tenemos una sección teológica, capítulo 3 y 4, donde Pablo nos defiende de manera teológica qué es la justificación por la fe. Y en tercer lugar tenemos la parte práctica, capítulos 5 y 6, donde Pablo nos enseña cómo vivir la justificación solo por la fe. Ahora Pablo, en esta sección, capítulo 3 y 4, nos empezó a desarrollar, citando todo el tiempo las Escrituras, citando de manera teológica que la salvación, una persona es justificada, es declarada justa por Dios, no por obedecer la ley, sino por creer en Cristo, por medio de la fe. Él dijo que Abraham fue justificado por la fe. Noten conmigo ahí, por favor, capítulo 3, versículo 6. O sea, este es el padre de la fe, Abraham, dice Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo fue declarado justo Abraham? Por la fe. Pablo dijo que confiar en la ley para ser justificados nos coloca bajo maldición. Noten conmigo ahí, capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Están bajo la maldición de Dios. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Todos aquellos que confían en la ley para ser justificados están bajo la maldición de Dios. Pablo dijo que la ley no nos puede justificar de ninguna manera. Noten conmigo ahí en capítulo 3, versículo 21. La ley no nos puede justificar. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. El propósito de la ley no es salvarnos, sino es mostrarnos nuestro pecado, mostrar que no podemos cumplir, no damos con el estándar de Dios. Así que Pablo ahora va a concluir esta sección teológica preguntando ¿en qué vamos a confiar? ¿Vas a confiar en tus fuerzas? ¿Vas a confiar en tus obras para ser justificado? ¿O vas a confiar en Dios? O confías en Dios o confías en tus fuerzas, pero no podés confiar en ambas. Ahora, debemos entender acá que Pablo está hablando de la justificación. Cuando hablamos de la santificación, claro que nosotros debemos esforzarnos, ya vamos a verlo. Hay un esfuerzo que nosotros debemos hacer en la santificación. En 2 Timoteo 2:1, Pablo dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, lo cual está hablando de la santificación. En nuestra santificación debemos hacer un esfuerzo.
Un esfuerzo dependiendo de Dios, debemos hacer un esfuerzo, pero debemos hacer un esfuerzo. Pero cuando hablamos de la justificación, no hay ningún esfuerzo. Para ser declarado justo, no tengo que esforzarme, no tengo que hacer nada. Solamente debo creer en Dios, creer en Jesús, creer que Él es Dios hecho hombre muriendo en nuestro lugar. En la justificación no podemos hacer ambas cosas. No puedo esforzarme en la justificación al mismo tiempo que confío en Dios. O confío en Dios para ser declarado justo o me esfuerzo. Pero no puedo hacer ambas. Y Pablo va a mostrar en este texto qué pasa cuando nosotros queremos esforzarnos por ser justificados. Pablo va a demostrar a través del Antiguo Testamento lo absurdo de que vos te esfuerces, de que vos quieras hacer buenas obras para ser declarado justo delante de Dios. Y Pablo va a usar el Antiguo Testamento, noten conmigo en el versículo 21, dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, bajo el pacto mosaico. Pablo les pregunta, ¿no habéis oído la ley? ¿No habéis oído la ley? Jesús hizo lo mismo varias veces cuando discutía con los fariseos. ¿Qué dicen las Escrituras? ¿No han oído, no han leído lo que dicen las Escrituras? Pablo les va a mostrar por el Antiguo Testamento que ser justificado por medio de las obras, querer ser justificado por medio de las obras, es absurdo. Pablo usa la frase, ahí noten, los que queréis estar bajo la ley, para hablar de los que se están viendo tentados a volverse al pacto mosaico. Recordemos que estos creyentes en Galacia no se habían puesto bajo la ley todavía. O sea, ellos no se habían vuelto al pacto mosaico. Ellos estaban tentados a volverse. Hemos visto en capítulo 1, versículo 6, cuando Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. El verbo hayáis alejado da la idea de que todavía no había pasado esto. O sea, ellos estaban siendo tentados, estos creyentes, a volverse a la ley, pero todavía no se habían vuelto a la ley. Ellos estaban comenzando a abrazar prácticas judías. Lo vemos en capítulo 4, noten conmigo ahí, en capítulo 4, versículo 10. Dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. O sea, una referencia al calendario judío. Ellos estaban comenzando a guardar el calendario judío, pero todavía no se habían vuelto completamente a la ley. No se habían circuncidado, por ejemplo. Leemos en capítulo 5, noten ahí, versículo 2. Dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. O sea, todavía no se habían circuncidado. Estaban viéndose tentados, ya lo vamos a estudiar esto en otra ocasión. Estaban viéndose tentados a circuncidarse para entrar como bajo el paraguas del pacto de Dios, pero todavía no lo habían hecho. Incluso los verbos, acá, los que queréis estar, los dos verbos, querer y estar, da la idea de que ellos no se habían todavía vuelto a la ley. No se habían vuelto a la ley. O sea, no habían, lo que llamaríamos, no habían apostatado ellos todavía. Estaban viéndose tentados a la apostasía. Estaban viéndose tentados a volverse a la ley. Entonces Pablo les dice, ¿no habéis oído la ley? Y por supuesto, va a hablar del Pentateuco. Y a veces el término ley se usa para hablar de todo el Antiguo Testamento. A veces se usa el término ley para hablar solamente de la ley mosaica, a veces se usa el término ley para hablar del Pentateuco, como la ley de Moisés, y a veces se habla de la ley para hablar de todo el Antiguo Testamento. Bueno, Pablo acá usa el término ley, lo va a usar en primer lugar para hablar del Pentateuco. Pablo va a ir a Génesis ahora, para mostrarle lo absurdo que es que vos te esfuerces por querer ser justificado. Y Pablo va a usar la historia de Abraham, de Sara y de Agar. Es muy llamativo lo que hace Pablo en este texto, porque dice, en el versículo 22, noten conmigo, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, una de la esclava, el otro de la libre. Pablo acá va a usar el Antiguo Testamento. Pablo era un apóstol, como apóstol Pablo tenía nueva revelación, pero noten, y es muy interesante, que Pablo, él era un apóstol y tenía nueva revelación. Nosotros cuando pensamos en nueva revelación, o aún pensamos en los apóstoles del Nuevo Testamento, pensamos que ellos
eran como unos vagos que estaban ahí y de pronto les venía una revelación y ellos agarraban la pluma y se ponían a escribir, ¿no? Y eso tratan muchos de trasladarlo hoy en día, ¿no? Entonces, por eso no queremos estudiar. Queremos agarrar, simplemente estar ahí, Dios dame un mensaje y que Dios del cielo me baje un mensaje y diga y enseñe, ¿no? Estaría buenísimo, la realidad. Estaría todo el día en la playa y llega el domingo, le pido a Dios que me revele algo y ya está. Estaría bueno. Pero no es así como funciona la revelación. Por supuesto, hoy ya no hay nueva revelación, desde ya. Pero aún en tiempos de los apóstoles, cuando sí había nueva revelación, aún nosotros debemos entender que ellos tomaban la nueva revelación, pero la nueva revelación continuaba la antigua revelación. O sea, la nueva revelación no podía contradecir lo que ya estaba escrito, de ninguna manera. La nueva revelación se adaptaba a lo que ya estaba escrito. De ninguna manera, eso es lo que se suele hacer hoy con la nueva revelación, la supuesta nueva revelación. Dicen, Dios me dijo algo, y con esa supuesta nueva revelación contradicen lo que ya está escrito. Una locura. Pero no es lo que Pablo hace acá. Pablo va a hablar de la justificación por la fe. Pero Pablo va a decir, eso está en el Antiguo Testamento. Aún eso está escrito por Moisés. Eso está en el Génesis. Cuando tomamos cómo comienza el pueblo de Israel con Abraham. Siempre fue por fe. Siempre fue por fe. Pero Pablo no va a hacer una exégesis de estos textos, sino lo que Pablo va a hacer es mostrar la teología. Pablo va a mostrar la teología que hay en estos textos. Abraham tuvo más hijos, no solamente tuvo a Ismael y a Isaac, tuvo más hijos, según leemos en Génesis 25. Pero Pablo no está haciendo acá una genealogía, no está contando el árbol genealógico de Abraham. Pablo se va a enfocar en estos dos hijos, Isaac e Ismael, para mostrar la diferencia de confiar en nuestras fuerzas y confiar en Dios. Y Pablo cita esta historia, dice que Abraham tuvo dos hijos, una de la esclava, versículo 22, y otro de la libre. Y el hijo de la esclava se caracteriza por nacer por el esfuerzo humano, noten conmigo, pero el de la esclava nació según la carne. Esa idea de según la carne es según el esfuerzo humano. Podemos decir que Ismael, que fue el primer hijo de Abraham, es la representación del esfuerzo humano. Eso es Ismael. Creo que no, hoy no sé si alguien se llama Ismael, espero no ofenderlo. No estoy hablando del Ismael, si hay un Ismael acá presente, sino de las Escrituras, ¿no? Del hijo de Abraham. Ismael representa el esfuerzo humano. Recordemos por un momento, y vamos a entender por qué Pablo está citando esta historia, recordemos que Dios le había hecho una promesa a Abraham, ¿recuerdan? Ahí en Génesis capítulo 12, versículo 2, de lo que se llama el pacto abrámico, y dentro del pacto abrámico, bendición, tierra, descendencia, Dios le dice a Abraham en Génesis 12:2, y haré de ti una gran nación, una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. O sea, cuando Dios lo llama a Abraham, lo que Dios le promete es una gran descendencia, muchos hijos. Por medio de esos hijos vendría el Mesías. Una gran descendencia. Ahora, cuando Dios llama a Abraham, Abraham estaba casado pero no tenía hijos. Y Sara era estéril. Dice Génesis 11:30, o sea, antes de que Dios llama a Abraham. En Génesis 11:30, o sea, antes de que Dios haga el pacto abrámico. Dios le dice, Moisés escribe en Génesis 11:30, mas Sarai era estéril y no tenía hijos. O sea, acá hay un problema. Dios llama a Abraham y le va a decir que va a tener una gran nación, pero Abraham no tenía hijos. Y no solamente no tenía hijos, Sara era estéril. Pero Dios le repite a Abraham la promesa. Leemos esto en Génesis 13:15. Porque toda la tierra que ves, Dios le dice a Abraham, toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Cómo a mi descendencia si no tengo hijos? ¿De qué descendencia me hablas si no tengo hijos? Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, imposible contar el polvo de la tierra. También tu descendencia será contada. Dios le está diciendo, ya le dijo que le iba a dar descendencia, ahora está diciendo tu descendencia va a ser incalculable. Abraham, vas a tener tantos hijos que
no los vas a poder contar. Como nos pasa a nosotros, ¿no? ¿Cuántos años tenés? Cuando decís, no me acuerdo, es que tenés muchos. Bueno, Abraham iba a tener tantos hijos que no se iban a poder contar. Pero hay un problema. Abraham sigue sin hijos. Génesis 15, capítulo 2. Abraham en un sentido no es que lo cuestiona a Dios, pero le pregunta, Dios, pero yo no tengo hijos. Génesis 15, 2. Y respondió Abraham, Señor, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijos y que el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Cuando Dios llama a Abraham, Abraham ya era grande. Y el tiempo pasa y Abraham no tiene hijos. Así que acá vemos el esfuerzo humano. Recordemos, importante, en esa descendencia estaba el Mesías. No lo olvidemos. Ya lo dijo Pablo en Génesis capítulo 3, que de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa bendición vendría por el Mesías, por Jesús. Así que en esa bendición no solamente era, en la promesa del pacto abrámico no solamente estaba la idea de tener una familia grande y ser todos felices, no. Estaba la salvación de la humanidad. Estaba, según Génesis 3.15, aquel que iba a venir a aplastar la cabeza de Satanás. Entonces había mucho en juego acá, muchísimo en juego. No solamente había en juego lo que sería tener una linda familia. No se trata solamente acá de que Abraham cumpla su sueño de tener una familia. No. Acá está en juego el pacto abrámico. Acá está en juego la salvación de la humanidad. Así que el tiempo pasa, Abraham no tiene hijos y acá vemos el esfuerzo humano. Génesis 12.1. El esfuerzo humano por querer traer la bendición a la humanidad. Génesis 16.1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Acá está. Para nosotros esto sería una locura, y por supuesto era algo pecaminoso, pero era socialmente aceptable, como hoy en día hay muchas cosas pecaminosas, pero socialmente aceptables. Esto era pecaminoso, pero socialmente aceptable. Así que la promesa a Abraham incluía a Sara, por supuesto, porque cuando Dios lo llama a Abraham, su esposa era Sara, no era Agar. Pero ellos no confiaron en Dios. O sea, confiaron en Dios en muchos momentos, pero el tiempo pasa y ellos empiezan a dudar. Abraham no tiene hijos. Entonces Sara dice, bueno, llegate a mi esclava egipcia y por lo menos tendré hijos de ella. En esto está pensando Pablo en este texto, cuando dice, noten ahí en capítulo 4, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno era esclava, el otro era libre, pero la esclava nació según la carne, justamente, nació según la carne porque Ismael nació por el esfuerzo humano. Ismael es el claro ejemplo de querer uno hacer cumplir la promesa de Dios. Ismael es el claro ejemplo del esfuerzo humano. Del esfuerzo humano por querer traer la bendición a la humanidad. Pero la promesa no vendría de Ismael. Dice Génesis 17:15. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, luego de que él tuvo Ismael. Mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham, noten la respuesta de Abraham. Abraham ya tuvo a Ismael. Dios le está diciendo, porque se parece que no quedó claro, ¿no? Entonces Dios le está diciendo, de Sara vendrá la promesa. Sara tendrá muchísimos hijos. El pacto abrámico es por Sara, no es por Agar. Pero noten la respuesta de Abraham. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo.
Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, noten la respuesta de Abraham a Dios. Le dijo que iba a ser Sara, lo acaba de decir, que Sara iba a ser. Noten la respuesta de Abraham. Ojalá Ismael viva delante de ti. Pero no iba a ser Ismael, acaba de decir iba a ser Sara. Era impensado que Abraham tuviese un hijo por Sara. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer, por si no quedó claro, Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para descendientes después de él. Isaac iba a ser el claro esfuerzo, el claro ejemplo, de lo obrar de Dios sin el esfuerzo humano. Isaac, por eso dice acá, noten, en el versículo 23, mas el de la libre nació por la promesa. Isaac representa el obrar de Dios sin esfuerzo humano. Era imposible que Abraham tuviese un hijo por Sara. Y me encanta cómo el relato de Génesis, porque Sara fue estéril toda su vida. Lo sabemos por Génesis 11. Pero hubo otras mujeres estériles. Ana fue estéril, tuvo un hijo. Aún Rebeca fue estéril, tuvo un hijo. Pero Isaac tuvo su hijo a los 60 años. Pero acá estamos hablando de que Abraham tiene 100 años. Y Sara no solamente es estéril, tiene 90 años. O sea, es imposible. No hay manera, humanamente hablando, de que Sara tenga un hijo. No hay manera. A los 60 años, en ese tiempo, difícil, pero podía ser. En este momento ya es imposible. No hay manera. Si Sara hubiese tenido su hijo a los 60 años, bueno, sería como Ana, por ejemplo, o como otros. Pero no tuvo su hijo a los 60 años, a los 90 años, cuando era imposible. Y ese es el punto de Pablo acá. Isaac no nació por el esfuerzo humano. Isaac nació por la promesa de Dios. Por el esfuerzo humano no hubiese sido posible. Génesis 21:1. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara, como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Por lo tanto, Pablo está sacando la teología del texto y está diciendo, ¿se dan cuenta que la salvación nunca fue por el esfuerzo humano? Jamás. ¿Ustedes se dan cuenta que Isaac no nació por el esfuerzo humano? Isaac nació contra todo pronóstico humano. No hay manera. El esfuerzo humano se opone a la promesa de Dios. Y ese es el punto de Pablo en este texto. Querer ganarte el favor de Dios por medio de tus obras, guardando la ley, te excluye de la promesa. Y siempre ha sido así. Si vamos a Génesis y a Abraham, siempre ha sido así. Siempre el esfuerzo humano te excluye del favor divino. Y por supuesto, Pablo está hablando acá de querer guardar la ley, porque está hablando de los que quieren estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Si vos querés ganarte la salvación por medio de tus obras, te excluís de la gracia de Dios. Dice Gálatas 2:21, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O te salvás por obras o te salvás por gracia. No puede ser por ambas. No puede ser por ambas. No te puedes salvar confiando en Cristo y guardando la ley. No puedes. No puedes salvarte confiando en Cristo y haciendo buenas obras como medios. No puedes. O confías en Cristo o tratás de salvarte por tus obras. Dice Pablo ahí en Gálatas 5:2, noten conmigo. Como todo el tiempo Pablo refuerza esto. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Si te circuncidás como un medio para ganar la salvación, Cristo no te sirve nada. No podés tener ambas. No podés. O crees que sos un pecador
que mereces la ira de Dios por tus pecados y que la única manera de ser salvo es creyendo en Jesús, que Él es Dios hecho hombre muriendo en tu lugar y resucitando al tercer día para tu justificación? ¿O confías en Él, en su obra, en la cruz? ¿O confías en tus obras? Pero no puedes confiar en ambas. O te salvás por vos mismo, o te salvás, o sea, tratás de salvarte por vos mismo, porque no podés, por supuesto. Ese es el punto de Pablo. O tratás de salvarte por vos mismo y no podés. O tratás de salvarte por vos mismo y quedás bajo maldición, como dijo en capítulo 3, versículo 10. O te salvás confiando solo en Cristo. Hermanos, el punto de Pablo acá es que la salvación depende 100% de Dios. La salvación depende 100% de Dios. No es por tus esfuerzos. Por eso decimos en la justificación, no nos esforzamos en la justificación. La justificación, ya lo hemos hablado, es una declaración. Dios nos declara justos por la justicia de otro. Entonces en la justificación no es que estamos haciendo buenas obras y hacemos tantas buenas obras que Dios nos declara justos. No, no hacemos nada. Nos paramos y nos golpeamos el pecho, como el publicano, y decimos, Señor, sé propicio a mí pecador. Eso es lo que hacemos en la justificación, nada más. Señor, ten misericordia de mí. Eso es todo lo que hacemos en la justificación. No hacemos nada. No hacemos nada. Depositamos nuestra confianza en Cristo y solamente eso. La Biblia dice que la salvación viene por el obrar de Dios. Dios le da vida a las personas para que puedan creer en el Evangelio. Por lo tanto, si vos, quizás hoy en día, bueno, hay todavía, ¿no? Judaizantes, pero quizás hoy en día tal vez no seas un judaizante, pero tal vez vos querés ser justificado viviendo como un cristiano. Así hacen muchos. Entonces, leo la Biblia como todos los cristianos. Voy a la iglesia como todos los cristianos. Sirvo en la iglesia como todos los cristianos. Me hago miembro de una iglesia como todos los cristianos. Tratás de hacer lo que un cristiano hace para ser un cristiano. Pero hacer lo que un cristiano hace no te vuelve un cristiano. Porque eso es tu esfuerzo. Hacer lo que un cristiano hace es ser un hijo de Ismael. Hacer lo que un cristiano hace para ser un cristiano es confiar en vos, es confiar en tus obras, es confiar en tus méritos. Y Pablo dice, eso te pone bajo, ya lo vamos a ver, eso te pone bajo esclavitud. No podés. O confías en Dios o confías en tus fuerzas. Pero no podés hacer ambas. Y pienso que aún esto se aplica en un montón de áreas, ¿no? Aún cuando predicamos el Evangelio. No necesitamos manipular a las personas. No necesitamos estar acá con el pianito, hoy no está el piano, pero con el pianito ahí, y bajamos las luces ahí para tratar de manejar las emociones de las personas para que crean en Cristo. No, eso sería un esfuerzo humano. No se trata acá de tratar de meter en la iglesia cosas para que las personas crean, ¿no? Hoy en día vamos a las iglesias a veces y se cantan 2 horas. ¿Por qué se canta 2 horas? ¿Te pusiste a pensar por qué se canta 2 horas? Porque queremos mover las emociones, ¿no? Y después se predica 5 minutos. Pues estamos 2 horas ahí dándole la guitarrita al teclado y con las luces y le damos, hasta que nuestras emociones estén ahí al flor de piel y después pasa alguien acá y dice, levantá tu mano, y todos levantan su mano. Pero así no funciona la salvación. Así no funciona. Eso es confiar en nuestras obras, en nuestras fuerzas. Y cuando confiamos en nuestras fuerzas no se salva a nadie. Bueno, Dios aún en su gracia, ¿no? Claro, salva a quien Él quiere salvar, por supuesto. Pero nosotros hacemos mal las cosas cuando hacemos eso. Empezamos a meter cosas en la iglesia. Torneo de fútbol, curso de repostería, taller de albañilería, torneo de PlayStation, cuidado del medio ambiente, reparación de edificios viejos en Santa Teresita, lo que quieran. Porque tratamos de traer gente, tratamos de con nuestras fuerzas salvar pecadores, pero no podemos. Lo que nosotros tenemos que hacer es predicar el Evangelio, claro que sí, ese es nuestro mandato. Y Dios va a salvar a quien Él quiera salvar. Pero no importa cuándo le da la guitarrita, Dios puede salvar a una persona, no la guitarrita. Dios puede solamente hacer que un corazón
de piedra sea transformado en un corazón de carne. Dios solamente puede hacer que una persona muerta en sus delitos y pecados tenga vida para que pueda ver la belleza de Cristo. Solo Dios. Y por supuesto lo podemos llevar a un montón de áreas. Confiar en nuestras fuerzas aún como creyentes. Estamos hablando de la justificación porque es el tema de Pablo acá. Pero lo podemos llevar, por supuesto, aún como creyentes, sacarlo del área de la justificación y ponerlo en cualquier área, ¿no? Personas se casan creyentes, se casan con no creyentes por no confiar en Dios, ¿no? Y bueno, Dios no me da una esposa, un esposo, no me lo da, y bueno, me caso con este. Y bueno, pero no conoce al Señor, bueno, pero dentro de todo no es tan malo. Pero Dios dice que no lo hagas. Y bueno, pero no confío en Dios. En la crianza de los hijos, ¿no? Tratamos de poner un estándar de la palabra de Dios y someternos a eso, pero eso no funciona. El tiempo pasa, mi hijo no se convierte y bueno, le doy la PlayStation. No sé, un ejemplo, ¿no? No sé, no es pecado jugar a la PlayStation, es un ejemplo, ¿no? Le doy lo que quiere, ya está, total, listo, ya está, no puedo hacer nada. No, confiamos en Dios, seguimos haciendo lo que tenemos que hacer y bueno, confiamos Dios hará lo que Él quiera, por supuesto. Así que vemos el contraste entre confiar en Dios y confiar en nuestras fuerzas. En el primer lugar, vemos la manera en que obramos con nuestras fuerzas. La manera en la que obramos con nuestras fuerzas justamente es cuando no confiamos en Dios. No confío que el sacrificio de Cristo es suficiente. No confío que Jesús me puede salvar. Entonces trato de hacerlo a mi manera. La segunda característica de confiar en nuestras fuerzas, o el segundo principio, como lo queramos llamar, lo segundo que vemos es las consecuencias, no solamente la manera, sino en segundo lugar vemos las consecuencias de obrar con nuestras fuerzas. Vemos las consecuencias, versículo 24 al 27, note conmigo. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Pablo ahora va a desarrollar este punto teológico y dice que esto es una alegoría. Bueno, esto ha traído bastantes debates, aún por este texto. En la historia de la iglesia muchos han interpretado la Escritura de manera alegórica. Una interpretación alegórica es cuando vos tomás, por ejemplo, algo histórico y decís que no es histórico, sino que hay una enseñanza más profunda. Por ejemplo, dice un escritor, dice, para los intérpretes que usan este método, o sea, el método alegórico, Daniel, hablando de Daniel, no Daniel en el foso de los leones, Daniel nunca estuvo en el foso de los leones, para una interpretación alegórica, nunca estuvo en el foso de los leones, sino que se encontró preso, entre comillas, por las tentaciones y debilidades comunes entre los hombres. Estos son representados en la historia por los leones. Por medio de la fe, Daniel salió ileso. Sus enemigos, sin embargo, cayeron víctimas de esas mismas tentaciones. La lección que encuentra en la historia es esta. Esta es una interpretación alegórica. Que solo aquel que tiene fe en Dios puede salir triunfante sobre las dificultades de la vida. Pero ese no es el punto de Daniel. Y Daniel es una historia real. Pero eso hace la interpretación alegórica. Dice un escritor, Thomas Schreiner, dice, la alegoría se puede definir como asignarle un significado al texto bíblico que no encaja con su contexto histórico. Le das un significado al texto que no es el que el texto enseña, por supuesto. Bueno, Pablo no está haciendo esto de ninguna manera. Ya lo hemos mostrado por cómo Pablo usa las Escrituras, lo hemos visto en capítulo 3, cómo Pablo hace una exégesis del Antiguo Testamento, cómo Pablo expone, bueno, a lo largo Pablo y los escritores, ¿no? Y aún Jesús mismo, cómo usa el Antiguo Testamento, sino lo que la palabra alegoría en este contexto, lo que quiere decir, y para Pablo, es una ilustración teológica. La alegoría se podría traducir como una ilustración. O sea, todo lo que nosotros conocemos como alegoría no era como los escritores del Nuevo Testamento interpretaban el Antiguo. No, es como luego otros lo han hecho, pero no los escritores del Nuevo Testamento, de ninguna manera. No, si Pablo interpretaría la Escritura de esa manera, sería el único texto en que lo haga, porque jamás lo vemos a Pablo interpretando la Escritura así. Por lo tanto, la palabra alegoría, luego, con el paso del tiempo, se ha usado de la manera que acabo de decir. Pero cuando Pablo la usa en este texto, lo que está hablando acá es un principio teológico. O sea, ahora voy a tomar esto
para ilustrar el principio teológico. El principio teológico es: ¿confías en Dios o confías en tus fuerzas? Entonces, por eso Pablo va a decir que estas dos mujeres ilustran los dos pactos: el pacto mosaico y el pacto abrámico. ¿Por qué Agar representa, o Ismael representa el pacto mosaico? Justamente porque era hijo de la esclava. Y el pacto mosaico te pone bajo esclavitud. Eso es lo que Pablo ya dijo. La ley te pone bajo esclavitud. Noten conmigo, por favor. Génesis 3:22. Gálatas 3:22. Gálatas 3:22. Noten ahí. Mas la Escritura, dice Pablo, lo encerró todo bajo pecado. Noten esa frase. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. ¿Notan el paralelismo entre bajo el pecado, versículo 22? Bajo la ley, versículo 23. Es paralelo, es lo mismo. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces, Pablo está usando esta ilustración del esfuerzo humano, saca el principio teológico para decir que Agar representa, cuando dice que Agar es, no es que es literalmente, es como cuando Jesús dice: vosotros sois la sal del mundo. Bueno, no somos la sal, no somos sal, ¿no? Es una metáfora. Bueno, de la misma manera, cuando dice que Agar es el monte Sinaí, quiere decir, Agar representa al monte Sinaí en Arabia. El monte Sinaí, justamente, es donde Dios le dio al pueblo de Israel la ley, en el monte Sinaí. Y dice que corresponde a la Jerusalén actual. O sea, si mirás un mapa, acá está Jerusalén, acá está el monte Sinaí. Pero dice que corresponde a la Jerusalén actual justamente porque corresponde a los judíos del tiempo de Pablo, que se estaban queriendo salvar por su esfuerzo. Justamente los judíos en el tiempo de Pablo, que vivían en Jerusalén, se estaban queriendo salvar por obedecer la ley. Por eso Pablo dice que Agar representa al monte Sinaí y representa a la Jerusalén actual. Todo eso quiere decir que Agar está representando, ese es el principio teológico, Agar está representando a los que se quieren salvar por medio de su esfuerzo, en este caso por medio de guardar la ley. De la misma manera que Agar fue el ejemplo vivo de querer traer la bendición al mundo por medio del esfuerzo humano. El Sinaí y el pacto de la ley mosaica en las Escrituras a veces se usan de manera intercambiable. Así que cuando dice que Agar representa a la Jerusalén actual, justamente Agar representa a los judíos queriendo salvarse por su esfuerzo, queriendo salvarse por guardar la ley. Ese es el punto de Pablo acá. Esa es la ilustración que Pablo está tomando. Ahora, ¿por qué Pablo toma la ilustración de Agar? Porque justamente el punto de Pablo es que cuando vos querés salvarte por obedecer la ley, te haces esclavo del pecado. Pablo dice en Romanos, capítulo 7, versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. La idea de está muerto es que está adormecido, ¿no? Pero cuando la ley me dice que no puedo hacer algo, la ley no es mala, es buena, pero cuando la ley me dice que no puedo hacer algo, me muestra mi corazón pecaminoso. Voy a dar una ilustración. Decile a tu hijo: no toques eso. No toques eso. ¿Qué va a hacer? Lo va a querer tocar. Antes ni se le ocurría, no estaba interesado. Basta que vos le digas: no toques eso, para que se empiece a acercar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Por el corazón caído que todos tenemos. Entonces eso hace la ley. La ley no nos puede salvar. La ley nos muestra nuestro pecado. Basta que nos digan: no puedo hacer esto, para que me vea tentado a hacerlo. Agar representa a los judíos diciendo del monte Sinaí: haremos y obedeceremos. Eso es lo que dicen luego de que Moisés le lee la ley. Haremos y obedeceremos. Pero no podés. No podés. Los judíos terminaron en el exilio como una muestra de que no han podido cumplir el pacto mosaico. No han podido cumplirlo. Entonces, cuando vos querés salvarte por obedecer la ley, te haces más esclavo del pecado. Eso es lo que haces. Cuando vos querés salvarte por hacer buenas obras,
en realidad te haces más esclavo del pecado. Pensemos por un momento, aquellos que han querido salvarse por la ley, los fariseos en el tiempo de Jesús, crucificaron al Mesías, cometieron el peor pecado de todos. Nosotros hubiésemos hecho lo mismo, ¿no? No digo que hubiésemos sido distintos. Pero piensen por un momento, los publicanos no crucificaron a Jesús, las prostitutas no crucificaron a Jesús, los cobradores de impuestos no crucificaron a Jesús, los fariseos, los que trataban de guardar la ley, fueron los que dijeron, crucifícale, crucifícale. Luego el pueblo siguió, pero fueron ellos los que todo el tiempo quisieron matar a Jesús. Lo cual nos muestra que vos quieras salvarte por obedecer la ley, demuestra que te haces cada vez más esclavo del pecado. ¿Por qué te haces más esclavo del pecado? Porque vos no podés obedecer la ley de Dios, y yo tampoco. Entonces, ¿vos qué haces? ¿Qué haces? En realidad, en vez de tratar con el pecado, lo que vos haces, en realidad es hacer cosas externas mientras dejás el pecado ahí. Entonces quizás tenés una lujuria impresionante en tu mente o en tu corazón, pero decís que sos un buen empleado. No tratás con la lujuria, decís que sos un buen empleado. O sos un mentiroso, pero decís que por lo menos no engañás a tu esposa. Porque no luchamos con el pecado. El legalismo lo que hace es deja el pecado intacto, mientras que le agrega un montón de cosas para que el pecado no se vea tanto. ¿Se dan cuenta? O sea, en vez de, si, no sé, tengo basura acá, en vez de quitar la basura, el pecado lo que hace es, le pone cosas para que no la vean, ¿no? Lo tiramos abajo de la plataforma, para que no se vea. Lo cubrimos, pero sigue estando ahí. Bueno, eso es lo que hace el legalismo. Por eso te hace cada vez más esclavo del pecado, porque nunca luchas con el pecado, jamás. Y bueno, aún, por supuesto, pensamos en la justificación, pero aún en los creyentes, cuando nosotros empezamos a vivir vidas de manera legalista, nosotros lo que hacemos es, hacemos un montón de obras para no lidiar con el pecado. Entonces para no luchar con la lujuria, prefiero leer la Biblia 2 horas. Entonces dejo la lujuria ahí, pero me pongo el cronómetro, 2 horas. Y me creo que estoy luchando con el pecado. No estoy luchando con el pecado. ¿Dónde la Biblia dice que tengo que leer 2 horas la Biblia? ¿Dónde? En ningún lado. Dice que la tengo que leer, pero nunca 2 horas. Pero agrego un mérito. Me pongo yo un estándar. ¿Cuánto leen todos acá la Biblia? ¿1 hora? Bueno, yo 2. Así, o sea, el doble que el resto. Pero dejo el pecado ahí, no lo toco. Eso hace el legalismo. Por eso te hace cada vez más esclavo del pecado. Y eso pasa a toda persona que se quiere salvar por obedecer la ley. Te esclaviza el pecado, no podés. Cuanto más mires la ley, más la vas a quebrantar, porque ese es tu corazón. Pero la gracia nos libra del pecado. Noten versículo 26 y 27. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Pero rompe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la libre, los hijos de la desolada, que de la que tiene marido. Y Pablo va a decir que justamente Sara representa a la Jerusalén de arriba. La Jerusalén de arriba es una manera de decir los creyentes. Se ha utilizado esto, hablar de la Jerusalén celestial, por Ezequiel 40 al 48, donde se habla de la nueva Jerusalén restaurada. Entonces, la nueva Jerusalén restaurada es donde van a vivir los creyentes. Entonces, hablar de la nueva Jerusalén es hablar de la morada de los creyentes. Por eso en Hebreos habla de la nueva Jerusalén, donde están los creyentes. Y por eso en Apocalipsis se ve la nueva Jerusalén descender del cielo, porque va a ser la morada de los creyentes. Entonces, cuando Pablo ahora habla de la Jerusalén celestial, la Jerusalén de arriba, está hablando de los verdaderos creyentes. Y Pablo va a citar Isaías 54. Pablo está diciendo esto. Querer salvarte por tu esfuerzo te hace hijo de la Jerusalén actual, ¿no? En el tiempo de Pablo. Pero confiar en el favor divino te hace hijo de la Jerusalén de arriba. Te hace un verdadero creyente. Y Pablo ahora va a citar, el texto que cita acá Pablo es Isaías 54:1, justamente para mostrar que la salvación es por el favor divino, es por el obrar divino. Así como Isaac nació contra todo pronóstico, porque era imposible que nazca,
Isaías 54:1 nos dice que Jerusalén, luego de ser asolada, será restaurada por el favor divino. No hay manera que Israel pueda volver a restaurar su nación por sus fuerzas. Hablando no de la Jerusalén actual, sino de la Jerusalén mesiánica, donde el Mesías estará reinando. La única manera es por el favor divino. Noten lo que dice Isaías 54:1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. En Isaías, el marido era Dios. En Isaías, Jerusalén se encontraba desolada por su pecado. Pero ahora Isaías manda a los israelitas a gozarse, porque ahora por medio del Mesías la Jerusalén futura será restaurada. ¿Qué está antes de Isaías 54? Isaías 53. ¿De qué habla Isaías 53? Del siervo de Dios, el siervo sufriente. Mas Jehová quiso quebrantarlo. Nosotros nos descargamos como ovejas, pero Jehová puso en él el pecado de todos nosotros. Y desarrolla Isaías 53. Y luego termina hablando Isaías 53 del siervo sufriente. Isaías 54 llama a Israel a gozarse porque Jerusalén será restaurada. ¿Por qué será restaurada? Por el favor de Dios. ¿Por qué será restaurada? Porque el siervo sufriente llevó el pecado de todos nosotros. ¿Por qué será restaurada Jerusalén? Por el favor divino. Por el favor divino. Y ese es el punto de Pablo acá. No podés salvarte por tus obras, solo podés salvarte confiando en Dios. Así que si vos tratás de guardar la ley, te haces esclavo del pecado. La única manera de ser librado de la esclavitud del pecado es confiando en Cristo. Así que vemos, en primer lugar, la manera en que obramos con nuestras fuerzas. En segundo lugar, vemos la consecuencia de obrar con nuestras fuerzas. Y en tercer y último lugar, y muy brevemente, la solución para no obrar con nuestras fuerzas. Versículos 28 al 31. Noten versículo 28. Acá está la conclusión de Pablo. Luego de usar la teología del Antiguo Testamento. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Pablo aplica ahora estas verdades a ellos y Pablo les va a mostrar que siempre, cita el Génesis nuevamente. Recuerden que en Génesis Ismael se burló de Isaac y por eso Sara y Dios mismo le dicen que saque a Ismael. Y ahora Pablo apunta, toma ese principio y lo aplica acá y dice, siempre la ley persiguió la promesa. Siempre fue así. Si nos ponemos a pensar, ¿quiénes persiguieron a Jesús? Los religiosos. ¿Quiénes persiguieron a Pablo? Los religiosos. ¿Quiénes persiguieron a los apóstoles? Los religiosos. ¿Quiénes persiguieron a los reformadores? Los religiosos. Los religiosos. Roma, en el tiempo de la Reforma, queriendo salvarse por sus obras. Los judíos en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Jesús, queriéndose salvarse por sus obras. Los judíos en el tiempo de Pablo, queriendo salvarse por sus obras. Siempre el legalismo ha perseguido a la gracia. Siempre ha sido así. Y este es el punto de Pablo acá, porque estas personas lo que estaban haciendo en realidad estaban queriendo someterse bajo la ley para no ser perseguidos. Ese era su punto. Ellos querían someterse a la ley para no ser perseguidos. Noten conmigo en capítulo 6, versículo 12. Capítulo 6, versículo 12, ahí de Gálatas. Noten conmigo. Dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Solamente, noten por qué, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Ese era el punto. Ellos los querían someter a la ley para no ser perseguidos. Y Pablo dice, siempre fue así. Siempre fue así. Siempre la ley persiguió a la gracia.
Por lo tanto, Pablo está diciendo acá, no se asombren de ser perseguidos. No se asombren. Van a ser perseguidos. Cuando vos quieras hablar de la gracia, te van a perseguir. Pongámoslo hoy en día. Hablamos de la gracia y somos legalistas, ¿no? Cuando hablamos de la gracia que hace morir el pecado, somos legalistas. Cuando hablamos de la gracia, la salvación por gracia sin las obras de la ley, somos libertinos, ¿no? Porque promovemos el pecado. Siempre ha sido así. Siempre. Pero Pablo dice acá, y aplica Génesis, echa fuera a la esclava. Todos aquellos que quieren salvarse por sus obras, el día estén delante de Dios, escucharán, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero probablemente Pablo está hablando acá de que echen a los falsos maestros. Eso es lo más probable, que echen a los falsos maestros. Y por eso decimos que la solución, la manera de luchar contra el legalismo es tener cuidado de exponernos a falsa doctrina. Esa es la manera. Tener cuidado de estar sometiéndonos a aquellos que nos quieren hacer creer que podemos ser salvos por nuestras obras. Y acá hay una gama muy amplia, muy amplia. Porque va desde aquellos que quieren volverse al judaísmo para ser salvos por sus obras, aquellos que creen que alguna manifestación externa, algún tipo de piedad, algún éxtasis los hace salvos, aquellos que te dicen que además de creer en Cristo tenés que leer tu Biblia y venir a la iglesia y hacer esto y lo otro y ofrendar y no sé qué. Obras. Por supuesto, la justificación trae como consecuencia unas obras. Eso dijo Pablo en Efesios 2:10. Luego decir que somos salvos por gracia, dice que somos salvos para buenas obras. No por obras, pero sí para buenas obras. Claro que un corazón regenerado como consecuencia produce buenas obras, pero nunca es la base, jamás es la base. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado de estar expuestos a doctrinas que nos hagan confiar en nosotros mismos. Cuando escuchás sermones que te dicen, vos podés, vencé tus gigantes, Dios no podría hacer nada sin vos, ¿qué haría Dios si no te tuviese a vos? Huí de eso. No nos expongamos, a veces, y siempre caigo en esta aplicación, pero creo que es válida, con respecto a lo que vemos aún por internet. Tenemos acceso a tantas cosas por internet, tengamos cuidado, lo sé por escuchar en nuestras iglesias, personas que han terminado la herejía por estar expuestos a herejes por internet, a personas que sutilmente te siembran la falsa doctrina, muy sutilmente, te engañan, te dicen poco de verdad, un poco de mentira, y te envuelven, y cuando te querés dar cuenta estás en falsa doctrina. Tened cuidado. Y nos pasa, ¿no? A veces, no sé, te parece ahí por internet, Lutero dijo que la salvación es por obras, y te ves tentado ahí, a darle clic. No lo hagas. ¿Para qué lo vas a hacer? El secreto, lo que tenés que hacer para ser salvo, ¿no? Pero hacer no de confiar en Cristo, de hacer tus obras. El secreto para una mayor espiritualidad, lo que sea. Todos esos títulos que por eso nuestros títulos son malos de los sermones. No, huí de eso, huí de esas cosas. No te expongas, por favor, no te expongas a nada. A veces los pastores deben escuchar esas cosas para refutarlas. A veces tenemos que leer libros totalmente heréticos para refutarlos, está bien. Pero si no tengo la necesidad de hacerlo, no lo hago. Y vos tampoco lo hagas. No te expongas a la falsa doctrina, porque lo que va a hacer es que te vas a contaminar. Y esto es lo que Pablo está diciendo acá. Esta es la solución. Echa fuera a la esclava. Por favor, sometete a las Escrituras. Sometete a todo aquello que enseña las Escrituras. Huí de toda falsa doctrina. Escapate, y aún, no solo por internet, aún de relaciones donde estamos constantemente exponiéndonos a personas que nos están queriendo hacer volver a las obras. No lo hagas. Así que déjame preguntarte en esta mañana para terminar, ¿en quién estás confiando? La Biblia dice que está determinado para todos los hombres
que muera una sola vez, Hebreos 9, y luego de eso, el juicio. Cuando estés delante de Dios, frente al juicio de Dios, ¿qué le vas a decir? Yo fui a la iglesia, yo leí mi Biblia, yo ofrendé, yo serví en un ministerio, yo me junté con creyentes, yo iba a un discipulado, yo era miembro de una iglesia. ¿Qué le vas a decir? Bueno, no importa qué obra le presentes a Dios. Si vos te presentás delante de Él confiando en tus obras, Él te va a decir algo muy clarito, porque ya lo dijo en Mateo capítulo 7, versículo 24. Apartaos de mí. Apartaos de mí. Nunca os conocí. Nunca os conocí. Por eso, si vos estás confiando en tus obras, déjame decirte que debes dejar de hacerlo y debes confiar solo en Cristo para salvación. La única manera de que Dios te diga, vení, entrá a mi reino, la única manera es que cuando te pregunte, ¿por qué debo dejar de entrar a mi reino? Porque he confiado en tu Hijo, porque soy un pecador, pero he confiado en tu Hijo, que Él en la cruz murió en mi lugar. He creído en Él, he puesto mi confianza en Él y no en mis obras. Y la Biblia lo dice muy claro, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Si estás sin Cristo hoy, te ruego por favor que te vuelvas y confíes solamente, te vuelvas de tus pecados a Él y confíes solo en Él para salvación. Oramos. Amado Señor, queremos darte las gracias por tu palabra. Señor, gracias por haber enviado a tu Hijo a morir en nuestro lugar. Gracias, Señor, por darnos vida cuando estábamos muertos, por atraernos hacia ti. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo a cumplir la ley que no podemos cumplir. Gracias, Señor, por haber castigado a tu Hijo, por haber maldecido a tu Hijo, quien cumplió y obedeció la ley a la perfección para no maldecirnos a nosotros. Gracias, Señor, no tenías por qué hacerlo, no nos necesitas. Podrías habernos condenados a todos y tú seguirías siendo Dios. Tú eres autosuficiente, no necesitas nada ni a nadie. Tú estás completo en la Trinidad. Pero gracias, Señor, porque aún así has enviado a tu Hijo a morir, a sufrir el castigo que nosotros merecíamos. Señor, confiamos en Él y no en nuestras obras. Te ruego que como iglesia nos guardes, Dios, de confiar en nuestros méritos, por favor. Y también te pido, Señor, por aquellos que están aquí, que no te conocen, que están confiando todavía en sus obras, que tú les quebrantes y tú les llames al arrepentimiento y a la fe. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.